Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Flavia Ferrucci, investigadora del CONICET, y estoy acá con Roy Ora, también investigador del CONICET y uno de los animadores de este ciclo, para conversar sobre la relación entre Gran Bretaña y la Argentina. Hola Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flavia? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar acá. Bueno, antes de empezar, necesito pasar un aviso. En nombre de quienes hacemos este podcast, quisiera pedirles una colaboración. Historiar necesita el apoyo de ustedes, nuestros oyentes, para que este espacio pueda seguir funcionando. Quienes lo hacemos no recibimos ninguna remuneración, pero necesitamos una ayuda para poder solventar los costos de la producción, así que apelamos a su colaboración. Pueden donar al alias de asai.historia, asai con H final. Bueno, luego de este pase de gorra, creo que podemos empezar. Tenemos hoy, Roy, entre manos un tema grande y precisamente hoy de urgente actualidad, ya aclararé por qué. Un tema que forma parte de uno de esos debates que han atravesado nuestra sociedad y nuestra historia, la intensa y compleja relación con el Reino Unido, una trama que empieza incluso antes de nuestra independencia, con las invasiones inglesas, y que encadena eventos y procesos de todo tipo y jerarquía, pactos económicos, una guerra, competencias deportivas, e incluso un gol histórico, que para gente más entendida que yo, que mi persona, ¿no? Es el mejor del siglo, e influencias culturales y educativas que creo no fueron menores. Una historia llena de encuentros y desencuentros que es, me parece, de todo menos lineal. Cuando este episodio salga al aire, seguramente sumará un nuevo capítulo. Cabe aclarar que estamos grabando esto apenas unas horas antes de que se juegue el partido entre Argentina e Inglaterra por un lugar en el mundial, en la final del Mundial del Fútbol. Creo que no importa cuál sea el resultado, con certeza ese partido pasará a formar parte de esa larga serie de acontecimientos que han construido esta relación con un país que geográficamente está muy lejos de nosotros, pero no así, me parece, Roy, ¿no?, de nuestra conciencia histórica y del repertorio de nuestras pasiones. Así que el desafío, me parece, que tenemos en esta conversación no es nada menor, no solo por lo largo de esta historia, sino por lo intensa. Y bueno, calibrar un poco de la anglofilia y la anglofobia de la que esta historia ha tenido grandes dosis. Bueno, te doy la palabra para empezar. ¿Por qué te parece que es importante que estemos hoy acá? Bueno, lo primero que quisiera decir es que es importante poner de relieve la importancia de la relación con Gran Bretaña. La importancia para ambos países, no solo para la Argentina. Nosotros en general no miramos de Argentina, pero una caracterización global de esa relación me parece que tienen que tener en cuenta el hecho de que fue muy significativo. Hoy ya no lo es, ¿no? Salvo por razones que tienen que ver con la competencia deportiva y cosas por el estilo, pero que fue muy, muy importante, porque en el siglo XIX Gran Bretaña y Argentina estaban hechos uno para el otro. De un lado, una economía industrial madura, una gran potencia manufacturera, que además dominaba las tecnologías más modernas del transporte de la era, que eran, por cierto, las tecnologías que la Argentina necesitaba para hacer crecer su economía, la tecnología del ferrocarril y el barco a vapor. Ferrocarril, un tema importantísimo, ya vamos a hablar más de eso, ¿no? Y del otro lado, un país como el nuestro, todavía que no se había terminado de perfilar como una nación armada, un país, decía, con muy vastos recursos naturales, que era capaz de producir aquellos bienes agrícolas de clima templado que Gran Bretaña necesitaba, pero que necesitaba sobre todo el capital y la tecnología británicas para hacer funcionar esa economía. Entonces yo diría, para empezar, era un romance inevitable. Era un romance inevitable, y por eso, si la India fue la joya de la corona,
¿sí? De la joya de la corona del Imperio Británico, Argentina fue una especie de como gran diamante del imperio informal, un socio de enorme relevancia, diría yo, esto después lo podemos desarrollar más, para beneficio de ambos. La presencia británica, más o menos entre 1880 y los años 30, alcanzó una enorme intensidad, difícil de encontrar fuera del Imperio Británico. A lo largo de ese periodo, por ejemplo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la mitad de toda la inversión extranjera que estaba radicada en Argentina, que era mucha, era británica. Y Argentina tenía la mitad de la inversión británica de toda América Latina. Y tenía más inversión británica que la India, que no era un país menor. Y la India tenía 300 y pico de millones de habitantes. La Argentina tenía en ese momento, primero, tercer censo nacional, 1914, unos 8 millones de habitantes. Y Argentina tenía más inversión que la India. Entonces yo creo que por esta complementariedad se fue forjando una relación muy, muy estrecha y yo diría, en términos generales, muy beneficiosa para ambos. Cuando digo beneficiosa, no estoy diciendo solamente beneficiosa para las élites, para el capital británico, para los de arriba. Eso que a veces el revisionismo, una palabra que seguramente después vuelve a la conversación, denunció. Siempre hay ganadores y perdedores en una relación. Hay ganadores y perdedores de ambos lados. Pero si me apurás, yo diría, hubo más perdedores del lado británico que del lado argentino. Sobre todo, ¿quiénes? Los agricultores del Reino Unido, que cuando llegó la agricultura y la ganadería pampeana, bueno, tuvieron que bajar la bandera. Y yo creo que el tema grande ahí es que la asociación con Gran Bretaña, con la potencia de su tiempo, del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, ayudó a transformar a la Argentina en un país de ingreso per cápita alto. Y esa riqueza no quedó, por supuesto, una parte importante en la cumbre, basta recorrer la Avenida Alvear para verlo, pero también llegó más abajo. Hubo terratenientes ricos, banqueros ricos, todo eso lo sabemos, industriales ricos, pero para la década del 20, los salarios argentinos eran 3 o a veces 4 veces más altos que los salarios brasileros de otros países de América Latina y similares a los británicos. Es decir, la Argentina había recorrido un camino incorporando sectores muy amplios de la población a una vida mucho más próspera y, por supuesto, la Argentina para ese momento tenía una clase media grande. No solo tenía trabajadores bien remunerados, sino que tenía una clase media grande. Y es muy difícil no vincular ese fenómeno con el mundo en el que la Argentina se integró y que tenía uno de sus núcleos, si no su núcleo principal, en Gran Bretaña, ¿no? Entonces yo diría que ahí hubo muchos beneficios durante muchas décadas, y roces también, seguramente vamos a hablar un poco de eso, pero una asociación que para muchos autores fue muy importante. Me acuerdo, por ejemplo, Eric Hobsbawm diciendo la suerte de Gran Bretaña y de Argentina fue similar. Crecieron y se hundieron juntos, ¿no? Y un punto más que seguramente también vamos a desarrollar. Todo esto, la enorme importancia de la presencia británica en Argentina, significó que se armara una sociedad en torno a esa presencia británica. Ferrocarriles, inversiones en distintas empresas industriales, banca, navieras, empresas navieras, puertos, todo eso, dio lugar a una comunidad británica de un tamaño enorme, por la más importante fuera del Imperio Británico, que para los años que estamos describiendo tenía por lo menos 40 o 50 mil británicos residiendo en Argentina y muchos hijos o otros, digamos así, personas muy integradas a esa comunidad que tenían pasaporte o ciudadanía argentina, ¿no? Y eso tuvo una importancia muy significativa porque, creo yo, tiene que ver con la influencia social y cultural que se expresó sobre todo a través de una muy densa red de dos instituciones, sobre todo, colegios y clubes deportivos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Seguramente vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, Gran Bretaña fue también no solo una presencia económica, sino una presencia que tuvo un fuerte impacto cultural, que contribuyó a la transformación social, a la modernización de las costumbres, a la expansión del deporte, y por tanto, bueno, no fue nada trivial esa historia. Entonces yo creo que
Estos rasgos excepcionales hacen de la relación entre Gran Bretaña y Argentina una relación de importancia para Gran Bretaña, pero también que dejó una marca indeleble en la sociedad argentina. Hoy estamos hablando de fútbol, de una rivalidad deportiva con otros condimentos, y tenemos que mirar un poco por qué tiene esos otros condimentos, pero esa rivalidad deportiva no hubiese sido posible si no hubiera habido, creo, esa enorme presencia británica en Argentina durante muchas, muchas décadas. Bueno, gracias por esta introducción y por dejar expuesta esa importancia, pero ahí en lo que venías diciendo te concentraste un poco ya en ese momento de auge, que es, bueno, cuando ya está en marcha el modelo agroexportador y lo que te propondría, empezar un poquito antes, ¿no? Empezar en ese momento en que está cayendo o el momento final del virreinato, la independencia, la primera mitad del siglo XIX y bueno, para contarnos cómo fue esa relación, porque empieza muy tempranamente. Lo primero que te diría es que nos hables un poquito de las invasiones inglesas, por qué el Imperio Británico se interesa en ese momento por el Río de la Plata, qué es precisamente lo que busca en esa incursión militar. Gran Bretaña, como las potencias europeas de esa época, era una potencia mercantilista. Y en general los trabajos que tenemos de las últimas décadas muestran mucho este costado. Esto es que guerra, agresión, mercantilismo eran temas centrales de la política exterior, para llamarlo de alguna manera, no solo de Inglaterra, sino de otros países europeos. Y, por supuesto, en el marco de una larga expansión que arranca hacia 1740, 1750, que después sigue en la marcada, que atraviesa las guerras napoleónicas, es que se produce ese primer encuentro que conecta las dos historias. Las invasiones inglesas, no británicas, sino que se dicen inglesas, de 1806 y 1807. Y yo diría en términos más generales, esas primeras 4 o 5 décadas, después de 1806-7, sabemos, las fuerzas británicas van a ser repelidas, eso va a ser muy importante para la construcción de un sentimiento de fortaleza criolla, va a tener importancia en los eventos de 1810, pero en líneas generales yo diría esas 3 o 4 primeras décadas, por lo menos hasta 1850, son décadas que combinan una relación económica más estrecha, sobre todo después de 1810 y la apertura comercial, y esa dimensión agresiva y mercantilista que tenía el Imperio Británico. Y del Tratado de 1825, Están ¿no? las dos cosas, ¿no? Está, por un lado, el hecho de que el Tratado de 1825 es el primero que reconoce la independencia de los todavía fantasmagóricos estados del Río de la Plata. Lo firma Manuel García con el representante británico llamado Parish, y es importante para darle un piso más alto a la relación comercial, empuja la formación de una comunidad británica. Sí, los primeros inmigrantes. Muchos vienen después del tratado, ¿no es cierto? Sobre todo los escoceses, esos que se instalan primero en Santa Catalina, solo camina, y después termina siendo sobre todo una comunidad urbana, mercantil, con algunos que se van al campo y empiezan a desplegar sus destrezas en lo que era el principal motor económico de la región. Para entonces, la ganadería vacuna. Entonces está eso. Y el otro es el hecho de que sigue siendo una potencia agresiva y militar. Y ahí tenemos por lo menos los dos episodios más importantes, son el bloqueo del 45 al 48, donde el puerto de Buenos Aires es bloqueado por una fuerza anglo-francesa, y la toma de Malvinas, de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Que estaban hasta entonces bajo el control del Estado de Buenos Aires. Todavía la Argentina como país era un dibujo en la arena, pero esta visión que tenían los británicos de que la expansión hacia la periferia tenía que hacerse no solo con comercio, sino con cañones, es parte de esa historia. Y el otro costado es quizás el que va a cobrar más relieve de allí en adelante, que es la profundización de la relación económica, sobre todo porque después de la apertura comercial, que viene en 1810, los comerciantes británicos dominan el comercio de importación. Se vuelven la principal comunidad, principal núcleo de
de actores que controlan el comercio de importación, que es sobre todo un comercio de importación de bienes británicos. Eso les da una ventaja muy importante. Y eso sobre todo comercio de textiles, es lo más importante. También hay otro poquito de otras manufacturas, pero sobre todo textiles. Y las exportaciones argentinas, que son sobre todo cueros, productos ganaderos, en particular cueros, una parte muy, muy importante va a los puertos ingleses. Entonces, eso yo creo que establece una primera conexión y crea una comunidad británica que para los estándares de la época es bastante grande. Es una comunidad que en los años 20, 30 tiene 3.000 personas, más o menos, y es de las más grandes que hay en América Latina, probablemente. Y ahí también empiezan a circular imágenes, ¿no? En Inglaterra, de estas tierras. No necesariamente muy favorables en general, porque eso funciona bajo el marco de un régimen político por el cual en general los británicos no tienen tanto aprecio, que es el de la larga dictadura de Rosas, ¿no es cierto? Pero un poco la actitud de los británicos en ese aspecto, me parece, de la diplomacia británica y también bueno, más en general es, bueno, es un problema de ellos, ¿no es cierto? Los argentinos o los rioplatenses que arreglen que decidan ellos qué tipo de gobierno quieren darse, y lo que a nosotros nos interesa sobre todo es promover una relación económica más estrecha. Y yo creo que esa es una visión que planteada en estos términos va a permanecer durante muy largo tiempo, porque a diferencia de otros imperios que se conciben a sí mismos con una misión imperial de reforma social, de imposición de ciertos valores, los británicos fueron mucho más distanciados en ese aspecto, ¿no es cierto? Es decir, no quisieron en aquellos lugares en los que tenían intereses económicos relevantes o que había comunidades británicas, más bien lo que dijeron fue, bueno, que esos países, estamos hablando de repúblicas independientes en este caso, funcionen de la manera que mejor les parece a ellos y nosotros nos atenemos a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? En eso, por ejemplo, es distinta a la visión norteamericana de Estados Unidos que vino más tarde, donde la idea de exportar un sistema político cobró mucho, mucho más relieve, ¿no? Bueno, ahora, Entonces, eso en un punto hace las cosas más fáciles para esa relación. sí, de todos modos, sin nunca abandonar la conciencia del imperio, ¿no? De su superioridad. Claro, pero digamos, esa idea de superioridad a veces lo lleva a decir, con esta gente no quiero tener nada que ver, ¿no? A Más veces allá la de idea misma tratos comerciales. sí, sí, a veces solo nos encontramos en el mercado, para decirlo de alguna manera. Bueno, si te parece, ahora avancemos un poquito en el tiempo, ¿no? Porque tenemos mucho de qué hablar y situémonos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde esta relación económica de la que algo ya nos hablaste se vuelve muy marcada en el auge del modelo agroexportador, donde dijiste se vuelve nuestro socio comercial, destino de nuestras importaciones, origen de lo que se importa, proceso que viene acompañado de una llegada muy importante de capitales que vienen a invertir en el país. Entonces, ¿podrías contarnos quiénes son los protagonistas de esa historia? ¿Cuáles son los sectores de la economía argentina donde se asientan los capitales británicos? ¿Y cómo se arma esa relación comercial tan exitosa? Claro, cuando uno mira la relación 1810, 1860, 70, es sobre todo una relación comercial. La novedad que comienza a abrirse paso en la era liberal, después de Caseros, después de que el Estado argentino alcanza mayor estabilidad, es que se convierte en una relación económica mucho más compleja y en primer lugar entonces lo que aparece es la inversión extranjera y la inversión en infraestructura. Y ahí aparecen como tema central el ferrocarril, ¿sí? Es decir, es una relación comercial en la que Gran Bretaña vende sus textiles, su carbón y ahora también bienes de capital, maquinaria, bienes industriales, porque la Argentina está como construyendo una economía más compleja y de nuestro lado, digamos así, mirando la cuestión en el plano del intercambio comercial, señalemos un rasgo que a veces se pasa por alto, y es que el grueso de las exportaciones argentinas, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, no iban dirigidas a Gran Bretaña, sino que en ese momento el principal rubro de las exportaciones, la nave insignia de las exportaciones argentinas dejó de ser cuero y comenzó a ser lana, y eso iba sobre todo al continente, a Alemania, a Francia, a Bélgica. Entonces, Gran Bretaña dejó de ser nuestro principal socio comercial, dejó de ser el país al que le vendíamos
el grueso de nuestras exportaciones, siguió siendo un país muy importante en términos de aquello que comprábamos. Como la Argentina se vuelve más compleja, también esa canasta de importaciones se va diversificando, pero yo creo que el tema ahí central es, ahora lo que manda, lo que tiene una enorme relevancia es la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera es muy importante, y la toma de crédito también, ¿no? Pero eso es muy importante porque lo que la Argentina tiene que construir es una infraestructura que hasta entonces no tenía. Esa infraestructura es puertos, agua corrientes y sobre todo ferrocarriles. Y ahí te podría interrumpir para preguntarte, porque con la llegada de estas inversiones y este capital también vienen personas, saberes, tradiciones. Como vos mismo lo dijiste, el inglés es un capitalismo mucho más desarrollado. ¿De qué modo ese proceso también moldea, además de las inversiones, la matriz del capitalismo y sobre todo el empresariado local? Sí, claro, recordemos una cosa, Inglaterra es en ese momento, empieza a ser amenazado, pero sigue siendo el país capitalista más desarrollado. Hay otros capitalismos ahí en avance, Estados Unidos, Alemania, pero sigue siendo un ejemplo de modernidad capitalista, sigue siendo la economía industrial más desarrollada. Es además un país muy industrial, muy obrero y muy industrial. Entonces, esta dimensión tiene mucha importancia en múltiples planos, sobre todo, para empezar, en términos de la organización de las empresas capitalistas. Que señalemos, este es un periodo también de desarrollo industrial, la Argentina empieza a tener un sector manufacturero de cierta envergadura, pero yo creo que si tuviera que decir, bueno, ¿dónde está el gran cambio, la punta de lanza de esa transformación? Ya lo mencioné, me gustaría decir dos cosas más. Hay que poner en el centro la atención el ferrocarril, porque el ferrocarril, digamos así, merece un capítulo aparte. Es la espina dorsal de la presencia británica en Argentina. La Argentina desarrolló en este periodo una red ferroviaria que estaba entre las más grandes del mundo. No es tan grande como la norteamericana, no es tan grande como la rusa, pero medida en proporción a la población, que es una medida mucho más razonable, porque estos son países mucho más grandes, es la tercera del mundo. Las más grandes son, si mal no recuerdo, Australia y Canadá, y después viene Argentina. Es decir, la presencia del ferrocarril en Argentina es enorme en relación a su población, a su nivel de desarrollo. Y tiene una importancia muy grande, por ejemplo, porque estructura el territorio. Estructura el territorio, un país que Incluso los pueblos que se fueron creando en esos años, como dice Liernur, fueron siguiendo. fueron siguiendo las vías del ferrocarril, tiene una importancia política importante. Por ejemplo, Roca, el presidente Roca tenía muy claro que él quería que el ferrocarril llegara a Jujuy y a Mendoza, en parte por razones políticas, de control del territorio, pero además es económicamente fundamental. En la Argentina hay un antes y un después del ferrocarril que tiene que ver con que este es un país enorme, muy despoblado, con una pradera muy rica, con fertilidad, con un buen régimen de lluvias, todo eso que sabemos de La Pampa, esa bendición que tuvimos los argentinos, pero es un país sin medios de transporte hasta que llega el ferrocarril, no tiene vías Y navegables. esa pampa también fue una bendición para el propio ferrocarril, ¿no? Porque el terreno plano hacía muchísimo más fácil esa expansión y eso fue un beneficio para los Enorme, enorme. En parte el tamaño de la red ferroviaria tiene que ver con que fue muy barata. En La Pampa, hacer un ferrocarril significa sobre todo hacer un terraplén y muy de vez en cuando un puentecito para cruzar un arroyo. Es decir, el costo por kilómetro, sobre todo en La Pampa. Después cuando uno se va de Córdoba para el norte las cosas cambian un poco, pero la región más densamente cubrada por... Y ahí quisiera que agregues algo sobre el Estado en ese, qué papel juega el Estado Argentina, esa élite política que bueno, que ve la importancia. Ve muy temprano porque, bueno, en el siglo XIX, en esa década central del siglo XIX, ferrocarril es igual a modernidad, ¿no es cierto? Y el ferrocarril cambia muchísimo, ¿no? Recién decíamos, para la élite dirigente tiene una dimensión política significativa por lo que permite en un país que ha vivido en guerra civil, moverse rápidamente en el territorio, por la posibilidad también de integrarlo económicamente y en alguna medida también social y culturalmente. eh, y, mm, y todo eso yo diría es posible por ese ferrocarril barato, fue un ferrocarril que en general
estas empresas, y acá aclaremos algo, no son las únicas, empresas británicas no son las únicas que hacen ferrocarril, pero son las más importantes. 2/3 de la red es británica, hay un poquito de ferrocarril francés y después un poquito de ferrocarril estatal en la periferia, pero las más importantes son esas empresas británicas. Y no habría habido agricultura sin ferrocarril. Podría haber habido un poco de ganadería, como hubo en la primera mitad del siglo, pero la agricultura, que fue lo que le permitió a la Argentina pegar un salto de calidad en términos de sus exportaciones, su crecimiento económico, su desarrollo, su nivel de ingreso, eso era una función del desarrollo del ferrocarril. Ese ferrocarril, por supuesto, al comienzo fue hecho con garantía estatal, requería garantía estatal porque al país, en la Argentina, era un país todavía poco confiable. Garantía estatal de los beneficios De los beneficios, a los claro. capitales británicos. Eso quiere decir, una empresa británica reúne el capital, hace el ferrocarril, dice, me salió 6.000 libras la milla o el kilómetro, y el Estado se compromete a darle a esa empresa un 6% de ganancia si es que no logra alcanzar esa ganancia vendiendo pasajes o transporte. Por tanto, es como un negocio bastante seguro. Y seguramente al comienzo hubo mucho abuso de eso. Pero en líneas generales, en mediano plazo, lo que se observa es que la expansión ferroviaria se hizo sobre todo por empresas, por capitalistas que decían, esto es un negocio muy atractivo, Y ahí que no nombraste, necesitamos al Estado. Entonces el Estado se va retirando, y ahí aparecen esas empresas ferroviarias enormes a escala mundial. Por ejemplo, voy a mencionar una solamente. Ferrocarril Sur tenía 40.000 empleados, llegó a tener 40.000 empleados. No hay empresa argentina más grande que esa. y ya que hablaste de las empresas, te iba a preguntar algo sobre, bueno, sobre los empleados que también mencionaste. Yo leí por ahí que a veces había algo de resquemores porque la cúpula siempre era británica, pero incluso también trajeron obreros, o sea, no sé si llamarlos obreros, pero quienes construyeron el ferrocarril muchas veces eran británicos, irlandeses, sobre Sí, todo. claro, es una tecnología em, que está como completamente en otra escala respecto a la Argentina criolla. Y por tanto, al comienzo requiere destrezas que solo pueden ser importadas. Y más adelante, por supuesto, el funcionamiento de un sistema tan complejo como es el ferrocarril, que es lo más parecido a un ejército, ¿bien? Funciona con uniformes, tiene que estar muy cronometrado, tiene una complejidad muy grande, hace que los puestos más importantes sigan siendo siempre cubiertos por gente en general proveniente de Gran Bretaña, ¿no? Pero en líneas generales yo diría, el ferrocarril es importantísimo por su impacto económico, pero también, y esto un poco lo decías vos, por su impacto social, en muchos planos. Voy a mencionar uno y después nos metemos en otros por ahí, más directamente asociados a lo que nos interesa. Unión Ferroviaria y la Fraternidad, los sindicatos ferroviarios, fueron el núcleo del sistema sindical argentino. A veces hablamos mucho de dirigentes sindicales anarquistas, socialistas, y mucho menos de la dirigencia de estos sindicatos que fueron muy reformistas, muy en el estilo británico, porque esas empresas sabían que para funcionar requerían de la colaboración de sus empleados. Entonces tenían programas de fidelización, de beneficios, que incluye, por ejemplo, clubes, barrios, vivienda, todo ese tipo de salarios bastante altos, porque pueden pagar salarios altos, a punto tal que cuando uno mira, bueno, estos dos sindicatos, la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, llegaron a tener unos 140.000 afiliados, hospital ferroviario, todas esas cosas, y fueron como quizás el núcleo fundamental de la organización sindical argentina, a punto tal que el edificio si mal no recuerdo, la Fraternidad, todavía existe en la Avenida Independencia 2880, un edificio art déco muy bonito, fue como un palacio obrero. Allí funcionó hasta los años peronistas la CGT. Le daban un cuartito a la CGT para que haga sus reuniones. Pero el núcleo estaba ahí, en ese mundo ferroviario, que era un mundo ferroviario donde esas empresas, digamos así,
tenían un horizonte político muy parecido, si querés, al laborismo británico. Esto es una visión de lo que se podía conseguir y cuál tenía que ser el proyecto estratégico de los trabajadores, que tenía mucho más de reformista que de revolucionario. Bueno, y ahora que hablamos de los empleados, me gustaría movernos un poco hacia la historia social, ¿no? De esta inmigración británica, de la comunidad, teniendo en cuenta que me parece que queda bastante claro que esa relación económica es la columna vertebral, es lo que estructura todo. Pero bueno, cuando hablamos de la inmigración en general, uno acá piensa en las grandes corrientes migratorias, los italianos, los españoles, pero vos dijiste cuando empezaste que fueron muchos. Bueno, muchos, si uno lo compara con esa migración, el número es mucho menor, ¿no? ¿Podrías decir un poco cuántos llegaron y en qué medida esa cantidad? Porque tal vez pensarlo de ese modo es lo que no es correcto, captura algo de la importancia de esta inmigración. Claro, cuando uno lo compara la inmigración británica o la comunidad británica con aquellas dos que vos mencionaste, españoles e italianos, son de otra escala, ¿no es cierto? Este es un país de italianos y de españoles. Hay un poquito de franceses, bueno, pero esas son las dos grandes corrientes migratorias que representan en conjunto más del 85%, 80, 87, depende del momento, del flujo migratorio, ¿no? En algún momento la ciudad de Buenos Aires fue una ciudad italiana en la década del 80, ¿no? Contra esas inmigraciones y comunidades, la británica es muy chiquitita. Llega a tener esa comunidad, creo que ya mencioné, a lo sumo unos 100, 150 mil habitantes, hay 40 mil personas con pasaporte, más o menos es eso, ¿no? Pero por su inserción en el productiva, por el hecho de que están vinculados a empresas muy poderosas, porque tienen un nivel de ingreso más alto, porque en líneas generales están, digamos así, del mundo de las clases medias para arriba, yo creo que tiene influencia muy considerable y eso lo podemos observar en distintos planos. Por ejemplo, muy llamativo en el mundo de la prensa. A lo largo de todo este periodo hubo dos diarios de la comunidad británica, arranca más o menos en 1860, 70, el Standard y el Buenos Aires Herald, que sobrevivieron hasta la década de 60, 70. Teniendo alguno de ellos un protagonismo. Importantes, eran diarios importantes, también por supuesto son diarios que Standard sobre todo, probablemente el más importante, mira muchas las novedades de cómo se hace prensa, se hace periodismo en inglés. Bueno, y el estándar dio lugar también a un gran empresario del mundo de los medios, ¿no? Mulhall. Sí. Bueno, ellos fueron los creadores, los que lo armaron, Sí. ¿no? Muy sí, sí, sí. Que además armaron un diario en castellano, En castellano. en Argentina, un diario popular, un poco cortado con la tijera o inspirado en la prensa popular británica, que era muy importantísima, ¿no? Y después está el otro, el Buenos Aires Herald, también un diario muy significativo, famoso sobre todo. Su día más glorioso fue durante la dictadura, uno de los pocos medios que habló con la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Y también un montón de revistas, muchas de ellas revistas vinculadas al mundo de los negocios, al mundo digamos así, de la conexión económica y de las empresas británicas, pero también hay otro costado importante que es el de revistas que le prestan, y esos diarios, de los diarios en general también, le prestan mucha importancia al tema deporte. Hay revistas sobre deporte. Entonces yo creo que eso también nos está diciendo algo sobre la importancia de esa comunidad, ¿no es cierto? Que estructurada en torno al ferrocarril, a barrios ingleses, el barrio inglés de Temperley, el barrio inglés de Banfield, un poquito menos en zona norte, pero creó una muy densa red de colegios bilingües y de entidades deportivas que yo creo tuvieron un impacto muy grande porque ahí sí se conectaron con la sociedad argentina. Esa idea que traíamos al comienzo, de que esta es una comunidad muy cerrada sobre sí misma, que dice, bueno, los nativos que se arreglen, nosotros hacemos nuestros negocios, en parte quizás es cierta, refleja una representación de esa comunidad, pero al mismo tiempo, muchas de las cosas que está haciendo esa comunidad son cosas que entroncan, que se vinculan con prácticas sociales, culturales de
de una sociedad como la Argentina. Yo creo que acá hay un tema que hay que subrayar, y es que, bueno, ¿por qué hubo tanto deporte en la Argentina? ¿Por qué rápidamente el fútbol fue apropiado y desarrollado con rasgos digamos, específicos o rioplatenses o argentinos? ¿Por qué también muchos otros deportes, no solo el fútbol, sino hockey, polo, rugby, carreras de caballos, tuvieron tanto eco, ¿no? Y yo creo que entonces ahí nos estamos hablando de una sociedad que tiene como cierta homología estructural, para decirlo rápido. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades con clases medias grandes, con sectores obreros prósperos que el sábado, el domingo, bueno, están pensando en el tiempo libre, en el sábado inglés, para decirlo de alguna manera. Bueno, ahí tendríamos que hablar también de las tiendas, pero antes de eso te quería preguntar algo que cuando venía escuchándote surgía, que estamos hablando de la comunidad como si fuera algo un poco homogéneo, ¿no? Y no fue del todo así, ¿no? Fue por un lado porque había irlandeses, escoceses, ingleses que vinieron y entre ellos había tensiones, asimetría, no eran asimetrías de clase. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Se replicaba o acá venían y todo eso se diluía un poco? Tengo impresiones generales sobre el problema, pero yo diría, visto desde el lado argentino o de esas personas que emigraron y llegaron a Argentina, las diferencias nacionales o étnicas, culturales, Religiosas religiosas, también, que no eran menores. se atenuaron. Se atenuaron en la medida en que, bueno, tenían que funcionar en el marco, o a muchos de ellos les interesaba, para decirlo más precisamente, funcionar en el marco de una comunidad que era una comunidad muy potente y muy próspera y que ofrecía no solamente un hogar cultural, sino también oportunidades de movilidad social, de trabajo y demás. Entonces, por ejemplo, bueno, los irlandeses que trabajaban en el ferrocarril, seguramente el domingo iban a la iglesia católica, pero el resto de la semana funcionaba mucho más en el marco de los grandes parámetros de la comunidad anglo. Al mismo tiempo, por supuesto, hay diferencias, pero me parece que esas diferencias no deberían exagerarse, porque hasta ahora estuvimos hablando de Gran Bretaña, Reino Unido, no estuvimos hablando solamente de Inglaterra. Así que Inglaterra logró integrar en la corona y después en el imperio esas diferencias como diferencias, con algunas tensiones, por supuesto, pero no lo suficientemente fuertes como para que en ese momento hubiese, por ejemplo, en esos lugares, estoy pensando en las islas, ¿no? Movimientos independentistas significativos. Salvo en Irlanda, que sí es una colonia, ¿no es cierto? Salvo en Irlanda, donde muchos irlandeses sienten que la dominación imperial es De hecho, muy si no pesada. me equivoco, el que armó el The Standard era irlandés y fue algo criticado por eso mismo, por armar esta comunidad imaginada para todos los anglos que no eran irlandeses. Claro, Murray era originariamente irlandés, bueno, y hablaban la misma lengua, ¿no? Y había más, digamos así, yo creo, había más cosas que los unían que cosas que los separaban. Y esas diferencias estaban porque vos, acá recordás bien el hecho de que desde el punto de vista religioso hay diversidad, mucha más diversidad que la que había en el mundo español, ¿no? Hay protestantes, hay nonconformistas, hay Presbiterianos, presbiterianos, anglicanos y católicos. hay de todo. Hay de todo, pero me parece que cada uno con su iglesia, cada uno el domingo a la mañana haciendo su servicio particular. Después podían encontrarse en muchos otros lugares y me parece que el hecho de que cuando uno mira, bueno, por ejemplo, un montón de clubes. En esos clubes la diferencia religiosa, creo yo, no tuvo ninguna significación. Me parece que en el Belgrano Atlético, en el Lomas Athletic Club se podían encontrar sin mayores problemas. Los que iban a la iglesia presbiteriana, los que iban a la iglesia anglicana. Pero bueno, esto también tuvo otro costado, ¿no? La idea de que, o que también circula por ahí, de que crearon una especie de burbuja social, una identidad muy desdoblada. Florencia Cortés Conde hace unos años escribió un libro en donde muestra esto, que se sienten argentinos pero conservan un lazo emocional y cultural muy fuerte con Gran Bretaña, que, como vos decís, para lograrlo tenían sus propios clubes, iglesias, colegios, prensa, enclaves geográficos donde vivían, barrios,
Esto, ¿por qué crees que lo lograron los británicos hacer, lograr esta identidad, conservar esta identidad y sobre todo creo conservar una lengua? Porque siguieron hablando un idioma, un inglés que tal vez no tenía las mismas características que el que se hablaba al mismo tiempo en las islas, pero conservaron el idioma, algo que no pudieron hacer otras Fue comunidades mucho inmigrantes. más potente esa comunidad en términos de su capacidad para reproducirse en el tiempo. Y ahí yo apelaría a una explicación esencialmente economicista e institucionalista. Era una comunidad poderosa. Tenía los recursos como para generar empleo, generar progreso material para sus miembros en el seno de esa comunidad. Les permitió funcionar de manera tal que pudieran desplegar proyectos de vida a la altura de sus expectativas en el seno de la comunidad. Y esto Y ahí probablemente no ves también una comunidad que era visto como con cierta, que tenía prestigio, sí, ¿no? claro, sí, sí. Que esa cultura que ellos encarnaban tenían prestigio. Sí, yo diría dos cosas. Una es esa, ¿no? Otra es, tenían esas instituciones muy poderosas, que eran instituciones económicas, pero también sociales, ¿no? Y les permitía esas instituciones, están hablando también de una escala que es lo suficientemente grande como para que, por ejemplo, quien buscaba pareja, digamos que el mercado matrimonial se pudiera armar allá adentro. Y finalmente, bueno, esto que vos señalás, ¿no es cierto? Hay una visión de superioridad, de que nosotros somos De distintos. propios y ajenos Sí, también. sí, sí, somos distintos, somos mejores, somos distintos. La celebración del Día del Imperio, el 24 de mayo, fue una costumbre que se mantuvo durante mucho tiempo, incluso en momentos que ya dejaba de ser razonable y que empezaba a ser patética. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Entonces hay una idea muy fuerte de que, digamos así, la sociedad argentina, las clases altas argentinas son muy francófilas. La cultura letrada, la idea de superioridad cultural está muy vinculada a París, a Francia, pero la potencia de la cultura británica es muy grande también, ¿no es cierto? En muchos casos vinculada a cuestiones de modernidad social y productiva, ¿no? Pero también con una tradición cultural potentísima. Y yo creo que eso un poco les dio las espaldas suficientes como para mantenerse, no aislados, pero sí con la capacidad con una muy alta valoración de lo que significaba lo británico. Y ello, una prueba de esto es cuando viene ese gran desafío que son las guerras mundiales, que muchos británicos, hijos de británicos, decidieron ir. Hubo presión institucional también acá. Las empresas ferroviarias, por ejemplo, las empresas en términos más grandes presionaron, también porque las presionaba la embajada británica, decían, manden a la gente a pelear. Pero bueno, estaba esa idea, bueno, andá, pues yo te cuido el puesto, cuando volvés vamos a reconocer ese mérito. Pero probablemente mucha gente sintió que había una obligación importante de su parte, porque esa era bueno, no sé si es una identidad desdoblada, pero una identidad con muchas facetas. Se observa también en el deporte, por ejemplo en el polo, donde rápidamente, porque esto es la Argentina y hay caballos para todos, y es fácil, es barato jugar al polo, se armó un polo de clase mundial. Y los primeros jugadores de polo, cuando fueron a las Olimpiadas, estaban divididos respecto a qué, qué bandera tenían que representar, si la argentina o la británica. Entonces yo creo que ahí sí hay rasgos muy, muy específicos de esta comunidad que no encontramos en las comunidades más grandes que se mezclaron más. Bueno, y esto solo lo pudieron llevar adelante en las grandes ciudades también, eso habría que aclarar, ese conservar tan fuerte esta identidad, ¿no? En Rosario, Rosario, sobre todo Rosario y Buenos Aires. porque les Después, cuesta más en otros lugares. en otros lugares menos. Sabemos que esta es una comunidad que precisamente porque, sobre todo por el arraigo, el despliegue territorial de sus empresas, tenía núcleos en otros lugares. Los talleres ferroviarios son muy importantes, Junín y demás, y en otros lugares del interior. Pero claro, ahí no había la escala suficiente, ¿no? Como para reproducir una vida social volcada Mm. hacia adentro de la Ahí comunidad. creo las escuelas con internados funcionaron Claro, como claro, como claro. un
aspecto importante. Bueno, te Claro. propongo una pausa y seguimos en unos minutitos. Dale. Te invitamos a donar a Historiar. Para seguir haciendo nuestro podcast necesitamos de tu ayuda. Historiar es un podcast producido por la SAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por esta tarea. Para contribuir, podés ir a asai.org.ar, opción Doná a Historiar. Bueno, ahora te quisiera preguntar por esta cuestión que mencioné al principio, ¿no? De una Argentina, algo venimos conversando, ¿no? Que ha tenido grandes dosis de anglofilia, anglófilos famosos entre nuestras clases políticas e intelectuales, pero también una importante dosis de anglofilia. Las élites intelectuales y políticas no fueron insensibles a esta relación, a toda esta importancia de la que estuvimos hablando. ¿Cómo podríamos dividir estos dos campos? Si hay alguna forma de responder a quiénes eran, cuáles eran los argumentos que los dividían y ¿es posible hacer una temporalidad sobre eso? ¿Un tiempo donde domina una visión sobre la otra? Bueno, habría que meter también la anglofobia, ¿no? Sí, yo estoy No, preguntando no. por esos dos campos, por eso diría si hay un tiempo donde domina el entusiasmo Sí. y otro donde domina la mirada. Sí, yo creo que en la segunda mitad del siglo XIX, en el momento en que la presencia británica tiene un impacto mucho más positivo, donde verdaderamente hay pocos perdedores en la Argentina, porque la Argentina está creciendo muy rápido y está abriendo oportunidades para todo, mejoran los salarios, etc. Lo que predomina es esa anglofilia, que tiene, por supuesto, distintos niveles, se puede ver en distintos planos, las élites dirigentes. Inglaterra es una monarquía, pero es una monarquía constitucional, estabilidad, un sistema político que funciona sin grandes problemas, que se va abriendo gradualmente a la participación lentamente, sigue siendo bastante aristocrático hasta entrado el siglo XX, pero digamos un modelo de estabilidad atractivo para las clases dirigentes, pero sin embargo, claro, las clases dirigentes argentinas están abrazadas al ideal republicano, entonces es una experiencia que miran un poco de lado. En relación con lo otro, es a lo que ya hicimos referencia, claro, es el modelo de modernidad productiva, es muy importante, no lo mencionamos, lo quisiera traer acá. La ganadería argentina se modernizó sobre la base de copiar a la ganadería inglesa. Las tres razas dominantes de nuestra ganadería son británicas: Aberdeen Angus, Shorton, Hereford. Eso vino de ahí. Entonces, no es solamente modernidad, no es Manchester solamente, no es solamente la modernidad manufacturera, es también la modernidad en la agricultura. Y eso fue muy importante porque sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX se produjo una transformación ganadera enorme en la Argentina. La agricultura fue distinta, la agricultura de cereales, el modelo vino más de países con praderas parecidas a la Argentina, Estados Unidos, pero la ganadería fue muy británica y entonces cuando uno mira el campo, el influjo británico es muy poderoso ahí sobre los argentinos. Y eso está muy vinculado a las élites sociales, ¿no? Entonces tenemos eso y yo creo que en líneas más generales, bueno, para mucha gente, de distintas maneras, Inglaterra tenía muchas cosas atractivas. Lo mencionamos un poquito al pasar con el deporte, ¿no? Que es en sus distintas manifestaciones, una práctica que prendió con muchísima fuerza en Argentina, porque seguramente pues ya había una tradición de competencia anterior, no es solamente difusión, sino que impactó sobre una sociedad ya sensibilizada, interesada en ese punto. Y mi impresión es que cuando uno mira en línea general la sociedad, sin ser una sociedad así encantada, encandilada por lo que sucede en Inglaterra, no hay muchas muestras de hostilidad. Por supuesto, una presencia económica tan poderosa siempre hace un poquito de ruido. Siempre va a haber razones para quejarse. La va a haber cuando se negocia el marco regulatorio para el ferrocarril en 1906-7 y se sanciona la ley Mitre. Ay, sí. Y este es un país muy nacionalista, recordemos eso. Ese liberalismo nacionalista fue muy potente. Entonces, algunos puntos de roce tenía que haber. Pero cuando uno mira, bueno, viene el príncipe de Gales y están todos bastante contentos, me parece. No hay
manifestaciones significativas de hostilidad. Yo diría, claro, ¿cuándo empieza esta historia a ser una historia más problemática? La década del 30. El pacto de Roca-Run. Claro, el momento en el que Gran Bretaña empieza una declinación que también arrastra a la Argentina. Porque en los años 30 pasan dos cosas. Una, la Gran Depresión, y otra es la declinación británica, que vienen juntas, que son bastante difíciles de separar para los argentinos. Y bueno, ahí empieza a haber ruido. Y el pacto ese, alguna gente, cuando uno mira la prensa de esa época, mucha gente dice, bueno, es lo mejor que conseguimos, no, no, no había mucho más para hacer, pero ya es una relación que está, eh, no sé si dañada, pero declinante. Pero yo diría, quizás la literatura revisionista, la crítica dependentista, quizás me parece a mí, ha exagerado. Que pusieron incluso en el título de sus libros a Inglaterra, ¿no? Era el culpable de todos Sí, los claro. males. Jorge Abelardo Ramos tiene un libro que se llama, en su historia, se llama El Sexto Dominio, ¿no es cierto? Como si Inglaterra Gran Bretaña fuese el que mueve los hilos detrás de lo que sucedió sobre todo en los años 30. Pero yo creo que a nivel popular todavía se ve poco eso. Voy a mencionar dos o tres episodios. Uno, cuando llega un gobierno muy, muy nacionalista, como es el gobierno de Perón, muy nacionalista para lo que había sido la trayectoria histórica argentina, que ya tenía un nacionalismo importante, Perón dice, bueno, a ver, ¿contra quién voy? Y no elige al capital inglés, al capital británico como su principal enemigo. Elige sobre todo a Estados Unidos. Gana la elección del 24 de febrero del 46 con la consigna Brayden o Perón, es decir, apuntando los cañones contra Estados Unidos. Yo creo que, por supuesto, hay elementos que tienen que ver con que Brayden también el embajador norteamericano, me refiero, había sido muy agresivo en esos años, había visto al gobierno como encarnación del nazifascismo, pero yo creo que el sentimiento antibritánico tenía menos arraigo popular que el sentimiento antinorteamericano. Y hay una anécdota muy linda, me parece que es verídica, creo, del embajador británico en el 17 de octubre del 45. Ese día, no sé, hay mucha confusión, incertidumbre. El tipo se sube al auto oficial de la embajada y va a la Casa Rosada a ver qué pasa. Se acerca a la Plaza de Mayo, entra a la Plaza de Mayo con el auto, con la bandera británica, la Union Jack, y según él lo recibieron bien. Los manifestantes que estaban reclamando la presencia de Perón le dicen, no, con vos, el problema no es con vos, el problema es con Brayden. Bueno, yo creo que eso dice algo. Y una otra... Bueno, y ahí está todo el fervor pro-aliado, que era... Claro, en las dos guerras, la opinión pública es predominantemente aliadófila. Por Francia, pero también en alguna medida por Inglaterra. Y dos cosas más. Perón nacionaliza los ferrocarriles británicos, es un golpe enorme para la presencia británica, pero no lo hace con un discurso muy antibritánico. Dice, dice Scalabrini Ortiz, estamos comprando soberanía. No me parece que sea el discurso dominante de Perón, y hay un episodio muy lindo unos años más tarde, en 1953, un partido famoso, uno de la serie de los partidos famosos, el primero quizás, había habido otros antes, donde un seleccionado argentino se enfrenta al seleccionado inglés de fútbol. En el Monumental, 120.000 personas, gana Argentina 3-1, y por los relatos de la época que tenemos, lo que hay es rivalidad deportiva, como había habido antes. Rivalidad deportiva quiere decir, no se habla de Malvinas, no se habla de imperialismo, todo eso está por fuera de la representación que tiene la mayor parte de las personas que concurren a la cancha respecto a lo que está sucediendo allí. Y eso yo creo que es un partido que tiene una intensidad particular, pero esa intensidad le viene del hecho de que los ingleses en la representación argentina, y con buenas razones, eran los creadores del fútbol y nosotros éramos los discípulos. Entonces ya en los años 20 había habido giras de equipos argentinos a Gran Bretaña. Entonces la pregunta era,
los discípulos le pueden ganar a los maestros. Había una rivalidad de esa naturaleza vinculada también a estilos de juego. Me parece que hasta los años 60 sigue predominando eso. Quizás empieza a cambiar en el famoso partido del año 66, Argentina-Gran Bretaña, esa vez lo perdimos, en el que es expulsado Antonio Ratín, donde la relación ya empieza a politizarse. Y empieza a politizarse también por el famoso insulto con el que un jugador inglés, no recuerdo si el capitán, describe a los argentinos, ¿no es cierto?, como animales. Y habíamos llegado hasta acá sin hablar de Malvinas, Sí. ¿no? Pero me parece que no podemos cerrar este podcast porque, bueno, el tono, creo, de todo lo que venimos contando cambia en 1982. La causa de Malvinas, como vos lo decís, tiene una larga historia que empieza y pareciera que va por líneas paralelas. Hay momentos un poquito más densos igual, pero el 82 con la guerra es un quiebre. Sí. Entonces, ¿cómo afecta ese conflicto bélico tanto a esta relación que venimos contando, que ya ha declinado económicamente, pero sigue estando, y sobre todo esta impronta cultural británica que ya está arraigada en el país, aun si, bueno, como en el deporte, ha sido reapropiada y argentinizada? Sí. Antes déjame hacer un prólogo, antes de llegar a Malvinas, que es, bueno, la declinación británica, recién lo mencionabas, fue feroz. Y fue feroz sobre todo porque Inglaterra salió muy dañada de la Segunda Guerra, muy empobrecida. Entonces, una de las iniciativas del gobierno peronista, empezó la conversación en el 46, pero en el 48 nacionaliza los ferrocarriles. Y ese era, como habíamos dicho ya, el núcleo de la presencia económica británica. También nacionaliza otras empresas, pero sobre todo el hecho de que desaparecieran los ferrocarriles, que ya venían bastante castigados, es muy, muy importante porque de ahí en adelante la presencia económica británica se vuelve, no diría insignificante, pero se reduce muchísimo. El mundo de la segunda posguerra es un mundo donde ya Gran Bretaña es un país de segunda importancia, donde el lazo económico prácticamente Y ahí te desaparece. agregaría una pastillita, ¿no? Que en el 45 cambia el sentido de la circulación de los autos en la Argentina. Me parece que eso simbólicamente dejamos de conducir a la inglesa. Sí, exactamente. Puede ser visto como esta declinación y la llegada de cómo Estados Unidos se instala como Claro, la potencia. claro. Entonces son las dos cosas. Es declinación económica británica y, como vos recordabas, en el 45, incluso antes de la llegada de Perón, fue Farrell, Es en junio del... junio del 45, mi mamá se acuerda, el día que fue un verdadero hito para los que lo vivieron, porque toda la sociedad tenía que coordinarse para a las 6 de la mañana empezar a circular de otra manera. Y esto era Claro. porque habían empezado a llegar los autos, los automóviles norteamericanos con Sí, el volante del otro lado. claro, porque ya desde los años 20, fines de los años 20, la Argentina es un país con un montón de automotores, y esos automotores son predominantemente americanos, que son más baratos y mejores. Ya a fines de los años 20, Argentina tiene más autos per cápita que Gran Bretaña. Es un país con muchos, muchos autos. Y bueno, y en los años 30 y 40, esos son sobre todo autos americanos que tienen volante del otro lado. Ya los otros países de América Latina habían girado, pero el hecho de que la Argentina haya sido remolona en este giro, creo habla de la potencia de la presencia británica, y el hecho de que bueno, finalmente tuvieran que dar el brazo a torcer y dijeran, bueno, por razones de seguridad y demás, lo mejor es que se conduzca a la americana, no a la inglesa. Fue simbólicamente, yo diría, un hito quizás tan importante como el de de la compra de los ferrocarriles. Nota a pie de página, los únicos que siguieron circulando a la inglesa fueron los ferrocarriles, que circulan a la izquierda todavía. Todavía. No se cambió eso, ¿sí? Pero bueno, es un homenaje a una hegemonía del pasado, porque de ahí en adelante, la verdad es que Gran Bretaña pudo hacer poco. Era una economía industrial declinante, muy superada por la nueva potencia, con la que desgraciadamente la relación nunca fue tan fructífera como fue con Gran Bretaña. Tal vez porque no existía esa No complementariedad. existía eso, claro.
A Brasil le fue mejor porque podía producir agricultura tropical, pero nosotros con Estados Unidos siempre, ya en los años 20 nos llevamos mal. Son economías competitivas, no son complementarias. Yo creo que ese fue uno de los grandes dolores de cabeza para la Argentina del tiempo que nos tocó vivir, que la potencia hegemónica, Estados Unidos, no es compatible con el tipo de economía que se armó en esta parte del mundo. Bueno, ahora Vamos volvamos a al Malvinas. Entonces, capital claro, Malvinas para pero cerrar. desde los años 50, 60, entonces la presencia británica es más bien, yo diría, cada vez más espectral. Sigue teniendo esa inercia cultural, donde en general para mucha gente hablar a la inglesa es mejor, el acento Oxbridge o lo que sea es mejor que el acento norteamericano, pero ya es una relación mucho más este, puesta en ese plano mucho más simbólico, ¿no es cierto? Y yo diría Malvinas. Desde los años 30 siempre hubo un reclamo. En la era liberal también, Roca sí reclamó, nunca se dejó de reclamar. Pero yo creo que durante mucho tiempo importó poco eso. No tenía un público popular importante. Hubo figuras políticas que se identificaron con ese reclamo, de la izquierda, de la derecha, Alfredo Palacios, por ejemplo. Para Perón no fue muy importante eso. Perón decía, sí, el reclamo diplomático y después seguimos en los temas importantes. Recién lo mencionamos el 17 de octubre, no hay una preocupación significativa por la cuestión británica, no es que Leo Perón, sino que Breiden o Perón. Yo creo que eso empieza a cambiar en los años 60. Y curiosamente es el momento en el que las relaciones con los británicos o ciudadanos de segunda categoría que residen en las islas, en líneas generales mejora y la política de seducción tiene algunos logros importantes, ¿no es cierto? Desde el año 71 hay un puente aéreo, los residentes en las islas vienen a atenderse, maestras argentinas que van a enseñar castellano, alimentos argentinos que se comercializan en las islas, el vuelo de la empresa estatal LADE, todo eso forma parte de un escenario de acercamiento bien recibido, en general aparentemente bien recibido en las islas, aunque, claro, eso no significó que cambiaran mucho las preferencias políticas. Y quizás uno entiende eso, porque esa idea de seducción a esa comunidad, hasta ese momento bastante aislada, por ahí tenía un poco de sentido, pero finalmente hacerse argentinos de la Argentina de la AAA o de la dictadura de Videla, no sé si era muy atractivo para esa gente. Que una mejor relación seguramente con el continente era bueno, pero no lo suficiente, ¿no es cierto? Y del lado del lado argentino de las representaciones argentinas sobre Malvinas, mi impresión, y me apoyo por ejemplo acá en algunas cosas que escribió Sebastián Carasay, es que a la vez que se está dando en el plano de las élites dirigentes un esfuerzo de seducción, digamos así, de llevar el conflicto al plano diplomático, donde en el mediano y largo plazo había buenas chances de mejorar la posición argentina, lo que Sebastián encuentra en la cultura popular, y los mira sobre todo en las canciones, es un creciente endurecimiento. Esto es, un avance de la idea de que hay algo que está definitivamente mal en que esas islas no pertenezcan al Estado argentino. Sabemos que la Argentina tiene un nacionalismo territorial muy fuerte y lo ha tenido por razones que tienen que ver con su conformación un poco de país de inmigrantes, pero eso se va endureciendo en los años 70 y entonces que ahí hay una ofensa, una mancha que es necesario revisar. Y yo creo que un poco eso es lo que está detrás del formidable éxito político que alcanzó la dictadura, Galtieri, en el año 82, el 2 de abril del 82, cuando logró una movilización popular extraordinaria que iba más allá quizás de las propias expectativas del gobierno militar, y lo puso también en una situación complicadísima al momento de negociar de qué manera transitar ese conflicto sin llegar a una guerra en regla contra un país que
ya era una potencia declinante, una potencia de segundo orden, pero que seguía siendo una fuerza militar mucho más considerable que la Argentina. Entonces yo creo que ahí hay una novedad, que es un poco la que todavía nos acompaña. No sé cuál es hoy la intensidad del sentimiento malvinero en Argentina. Se expresa con enorme fuerza en la disputa deportiva. Hoy veremos. Hoy veremos cómo nos va. Estamos grabando antes de que los equipos salgan a la cancha, pero yo diría que me parece que una historia tan rica, tan potente, tan compleja y en muchos aspectos tan positiva como es la de la relación de Gran Bretaña con Argentina, no debería ser pensada simplemente como un camino que conduce a Malvinas. Me parece que eso es empobrecer la visión de la relación y sobre todo empobrecer la visión de lo que es la Argentina. Bueno, Roy, creo que con eso podemos terminar. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos, Flavia. Muy linda charla.